Hermanos, la iglesia o la historia de la iglesia cristiana moderna, así como podemos decir la historia de los líderes y pioneros misioneros, está llena de hombres y mujeres que intentaron ser o procuraron ser íntegros y obedientes a Dios a pesar de las circunstancias. Y entre ellos Hudson Taylor es un retrato de cómo Dios prueba la integridad aún en cosas simples de la vida cotidiana. Hudson Taylor, antes de ser misionero a la China, trabajaba para el doctor Robert Hardy, quien tenía el defecto de ser muy olvidadizo. El doctor le había dicho a Hudson, mira, cuando llegue el día del pago, por favor, recuérdame para pagarte. Pero Taylor decidió confiar en Dios, no recordarle, sino orar para que Dios de alguna manera le hiciera recordar al doctor que tenía que pagarle. Simplemente como una prueba de su confianza a Dios, en algo que pudiéramos decir nosotros, qué sencillez, qué cosa tan sencilla o cotidiana. Bueno, cuando el doctor finalmente recordó que debía pagarle, le dijo, ¡qué lástima! Esta tarde envié todo el dinero al banco, si hubiera recordado antes te habría pagado ahora mismo. Y claro, lo que no se sabía allí era que Hudson tenía unas grandes deudas y compromisos y una presión tremenda por pagar de inmediato. Y bueno, quedó un poco desanimado, pero siguió confiando en Dios. Y aquí es donde ocurren las cosas extrañas que Dios hace en su soberanía. Esa noche, cerca de las 10 de la noche, ocurrió esto tan incomún, hermano. Es decir, que un paciente, uno de los más ricos del doctor, pues llegó personalmente a visitar al doctor para darle una suma de dinero que él pensaba que le debía al doctor, aunque no le apuraba a dar. Y lo más interesante, se lo dio en efectivo. El mismo doctor dijo, qué cosa tan extraña. O sea, a las 10 de la noche y en efectivo y con esa urgencia. Y aquí viene el detalle, hermanos, como el doctor acababa de recibir todo ese dinero, fue a donde estaba Hartley y le dio su pago. Y lo que estamos diciendo aquí, hermanos, es que Dios en el momento preciso, en el momento de más presión para este siervo de Dios, quien sería un gran misionero luego, proveyó. Y esta experiencia facilitó la fe o fortaleció la fe que él tendría que tener para el campo misionero, porque el Dios que lo ayudó en aquello tan sencillo, lo iba a ayudar en una obra tan difícil. Así que, hermanos, sabemos que tenemos a un Dios grande, ¿sí o no? Miren conmigo qué es lo que dice la Biblia. Dice la palabra de Dios, porque sol y escudo es Jehová Dios. Él es nuestra fuente de vida y protección. Y dice, gracia y gloria dará Jehová. Él favorece a los suyos. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Entonces dice que, hermano, dichoso el hombre que confía en ti. Amén. So integrity is revealed when obedience is costly, not convenience. La integridad es el camino, querido amigo, querido hermano, es el camino estrecho donde Dios camina con sus hijos. Y si alguien en las Escrituras nos muestra cómo Dios honra la integridad, es precisamente en esta historia, o sea, en medio de una cultura hostil,
a estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Su historia no ocurrió en un ambiente favorable de fe, en un ambiente de adoración a Dios, sino en una sociedad que precisamente presionaba constantemente a estos hebreos cautivos a abandonar al Dios verdadero. Y allí fue donde la integridad fue probada literalmente por fuego. Primeramente vemos, queridos hermanos, la integridad desafiada por la idolatría. So, every generation faces its own golden status. ¿Sí? Cada generación tiene su sistema de idolatría. Daniel y sus 3 amigos vivieron en una cultura saturada de idolatría. Díganme si los hispanos y latinos no están saturados de idolatría, hermano. Ellos fueron extraordinariamente ejemplares y mostraron lo que era una verdadera integridad. Y es obvio que Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron que haber tenido una influencia por el testimonio de Daniel, como vimos la semana pasada. Ahora, ninguno de ellos comprometió sus convicciones ante esa presión del rey y de la cultura. Y hermanos, entienda esto, Babilonia no era solamente un imperio, sino que también era un sistema que buscaba moldear la mente, el corazón y hasta la adoración de aquellos hebreos cautivos, exigiendo, por supuesto, abandonar a sus valores y al Dios verdadero. A estos muchachos se les estaba pidiendo simplemente adorar a un ídolo, a un falso Dios, convirtiéndolos en idólatras. Miren, la estatua que Nabucodonosor levantó era mucho más que una imagen de oro. Aquello representaba exaltación y glorificación del poder del hombre. Y era algo abiertamente en contra del Dios verdadero. En realidad, cada imperio levanta sus propias estatuas, si lo analizamos bien, ¿no? Algunas son de oro, pero otras no, otras son simplemente, hermanos, como hemos visto que ha estado invadiendo aún a esta nación. Son ideologías, placeres, ambiciones, pero todas ellas exigen lo mismo. Cuando analizamos, sacamos la cuenta, es que el hombre deje de rendir culto a Dios, adorar al Dios verdadero, para entonces adorar otras cosas. Hermanos, vemos la demanda del rey. La demanda del rey fue directamente un ataque a la fe en el Dios verdadero. So idolatry always demands your bow. But it demands your bow before it demands your heart. Miren cómo le dijeron a estos jóvenes, hermanos, para que vean que no es fácil. Simplemente, cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego. Hermanos, esta idolatría no era solamente simbólica, esto era obligatorio. Esto exigía una postura física ante un ídolo. Así que, hermanos, la presión era también pública, era una presión, sí, claro, política también, cultural, como usted quiera decir, pero más que nada espiritual, una presión tremenda. La historia nos hace ver que toda aquella gente en masa se inclinaron en idolatría, excepto 3 jóvenes. Y estos 3 jóvenes dijeron que no. Y claro, usted preguntará, bueno, pastor, ¿y por qué no está ahí Daniel? ¿No? Por supuesto que Daniel estaba, pero no estaba allí en la región. Estos muchachos habían sido puestos como administradores de la provincia, pero Daniel había sido puesto como gobernador de
de la capital, y él no tenía que estar en todas las actividades y en todas las ceremonias, por eso no lo encontramos ahí en la historia. Pero es interesante, hermanos, que de tanta gente, 3 muchachos jóvenes fueron fieles. Ahora, todo esto empezó cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Si ustedes van al capítulo anterior, al capítulo 2, y en ese sueño él ve una imagen, una estatua que tenía una maciza cabeza de oro, bueno, el cuerpo y los pies de plata, de bronce, hierro y otros materiales. El asunto es que la cabeza de aquella cabeza de oro representaba realmente a Nabucodonosor y aquel reino. Y esto le cautivó a él tanto que se hizo una estatua a sí mismo. Él dijo, ese soy yo y yo tengo que hacerme esto. Y él, miren, él solamente estaba haciendo lo que hacen todas las personas incrédulas en algún nivel. ¿Saben lo que es? Adorarse a sí mismo. Analice para que usted vea. O sea que la cosa es estar por encima de Dios. Es mi voluntad, lo que yo quiero. Y el rey exigió, claro, tenía el poder como rey, ¿no? Para hacer estas cosas o intentar hacerlas. Exigió que la gente se inclinara, no solo que miraran, sino que se inclinaran ante la estatua y la adoraran. Bueno, todo el mundo lo hizo, excepto estos 3 jóvenes. Hermanos, no siempre la mayoría tiene la razón. Y no es el asunto de qué hacen los demás. El asunto es qué es lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, ¿qué hizo la diferencia? Fue que estos jóvenes eran rebeldes, tenían un carácter fuerte, natural. No, hermano. Fue que ya ellos habían resuelto en su corazón serle fiel a Dios, amar a Dios, adorar a Dios, antes de la prueba. Así que, hermanos, la verdadera integridad no es algo que usted improvisa, eso nunca funciona. Usted no puede improvisar la integridad en el momento de la crisis, es algo que usted cultiva mucho antes de que venga la prueba. Y ellos sabían una cosa muy fundamental, es que no podíamos adorar imágenes. La Biblia lo dice con toda claridad. Miren, ¿qué dice Éxodo 20? No tendrás ¿qué? Dios es ajeno. Y también dice no te harás imágenes, pero también lo repite en Deuteronomio. No te harás imagen. No las hagas. Y nosotros sabemos, hermanos, que muchas religiones, y aún la religión llamada cristiana católica, ha hecho imágenes y la gente han adorado a las imágenes. Pero la Biblia dice que no podemos ni hacerla, ni inclinarnos a ella, porque eso es idolatría. Eso es idolatría. Y la gente le oran a estas imágenes, le piden. Hermanos, tengo que ser sincero en esto, pero la gente le oran a María, supuestamente, o le dicen la Virgen María. Sabemos bíblicamente que tuvo otros hijos, hermanos de Jesús, que no permaneció virgen, pero le oran. Y yo lo he visto en los funerales, a veces yo he tenido que predicar en funerales y un ministro católico ha predicado y luego hacen todas estas oraciones a María. Pero yo tengo un mensaje muy sencillo para esto, les digo sí. Hasta el día de hoy, María no ha escuchado una sola oración de todos esos cristianos que supuestamente han orado. Porque la Biblia es muy clara, dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Uno solo. Y cuando los discípulos le preguntaron cómo orar, él le dijo, hay que orar así, Padre nuestro, al Padre. Y dijo que cuando oréis, oréis en mi nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesucristo. Entonces, hermanos, la integridad no negocia con la idolatría. No puede negociar con la idolatría. Cuando un creyente se niega a inclinarse ante los ídolos en la generación que sea, de seguro, hermanos, que inevitablemente va a tener alguna forma de desprecio, de rechazo.
de indiferencia, porque la integridad trae ¿qué cosa, hermanos? Trae persecución. So standing for God means standing against the world's current. El ponerse de parte de Dios es ponernos contra la corriente del mundo. Ahora, todo creyente sabe, todos sabemos que Satanás es el gran enemigo de Dios y del pueblo de Dios. Y su propósito no es solamente atacar a la iglesia, sino también corromper las naciones y los gobiernos para que a los buenos le digan malo y a los malos le digan bueno. ¿No es así lo que hemos visto en el mundo, en nuestros países? Y cuidado con lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Cuando una sociedad rechaza a Dios, mis queridos hermanos, el deterioro viene. Porque hay un deterioro espiritual primeramente, y lo que viene como resultado es la decadencia moral. Y eso nos lleva al primer aspecto de este pasaje, amados hermanos, la nación enferma. O sea, un paralelo de algunas cosas que se están viendo hoy en día, ¿no? Aunque podemos decir, y estoy consciente de que podemos decir muchas más cosas buenas de esta nación, no podemos ignorar la guerra, la batalla espiritual que estamos viendo. So, moral collapse is the smoke that reveals a spiritual fire. Cuando una sociedad abandona a Dios, hermanos, quiero que sepan que no permanece allí neutral, no, se va hacia la izquierda, se va hacia la izquierda completamente, ¿no? Saben que la Biblia habla de los que están a la derecha y los que están a la izquierda, ¿no? Yo nunca quiero estar a la izquierda, quiero estar a la derecha. Ahora, el rechazo del Creador, de Dios como Creador, termina siempre produciendo problemas serios moral, produciendo violencia, como hemos visto, y toda clase de corrupción, toda clase. Porque Satanás busca que en ese proceso de hacer daño haya alguna forma de idolatría. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la idolatría nunca permanece confinada a un templo. Tarde o temprano invade el hogar, invade la familia, invade la educación, invade al gobierno, a los gobiernos. Y hoy vemos la decadencia moral de la nación a través de las noticias. Y hay tantos medios que nos informan hoy en día. Bebés que se encuentran en basureros, muchachas jóvenes asesinadas, violadas, niños abusados sexualmente por maestros, por padres y hasta por líderes religiosos. Hermanos, no podemos estar ciegos a estas cosas. Nuestra sociedad abunda en pornografía, en concubinato, es decir, es epidémico ver las parejas juntas sin matrimonio delante de Dios, como si nada. Abunda el adulterio, abunda el homosexualismo y toda clase de inmoralidad. ¿Puede alguien decirme que Dios está sonriéndose al ver estas cosas? Hermanos, la persecución moral y espiritual es real, es real. No nos engañemos. Porque tal como en Babilonia nadie obligaba solamente a mirar la estatua, sino a que había que postrarse ante ella, nuestra cultura tampoco se conforma con que usted y yo toleremos lo que ellos hacen, ¿no? Ellos exigen constantemente que afirmemos, que celebremos como la celebración del LGBTG en junio de cada año y que consideremos esas cosas como buenas. Hermanos, vemos cosas que a veces ni soñamos años atrás ver. Les cuento rapidito que fui a un juego de básquetbol de la NBA, de los Miami Heat, en una ocasión,
y en la mitad del juego pues tenían necesidad de ir al baño. Y ustedes saben que son juegos largos, ¿no? Pero tenía que ir al baño. Y no me fijé muy bien en el letrero, asumí que era el baño de los hombres. Pero gracias a Dios que también había otro letrero, porque había un pasillo largo y otro letrero muy específico. Y cuando yo miro decía transgender. Ya yo estaba en la mitad de aquello allí. Y me vieron enseguida, yo no puede ser esto, salgo rápido y ahí entran unos cuantos y creen que yo estoy saliendo de allí y se sonríen y yo más serio que otra cosa. Y Dios mío, ¿esto será verdad esto? Esto no puede ser. Que hasta eso. Hermanos, quien se niega a hacer o a estar en acuerdo con estas cosas son vistos como enemigos de Dios. O sea, enemigos del progreso, porque políticamente ellos se llaman progresistas, ¿no? Sistema progresista. Ahora, los ídolos modernos no siempre, hermano, son imágenes de oro. Muchas veces son simplemente ideas, pero son ideas que desplazan la autoridad de Dios y coloca al hombre en el centro. Y vemos, por ejemplo, la autonomía humana, ¿verdad? La autonomía humana, ¿qué es lo que le dice al hombre? No. Nadie te tiene que decir a ti lo que tienes que hacer, porque tú decides lo que tú quieres hacer, como tú quieres vivir, pero no entienden que la Biblia declara que pertenecemos al Creador y que Jesucristo es Señor. También quieren redefinir el matrimonio, ¿sí o no? Imagínense ustedes, hermanos. Pretenden redefinir según las preferencias. Pero Dios creó al hombre y creó a la mujer. Y solamente hay un matrimonio que es compuesto por hombre y mujer. No hay nada en el medio. Es eso. Y vemos la libertad sexual que quieren tener sin límites. Se presenta el deseo como la máxima autoridad. Lo que tú deseas, lo que te gusta, el placer que te guste, como te guste. Es decir, si algo me hace sentir bien, eso está correcto, eso está bien, por el hecho de que me haga sentir bien. Y no porque contradiga la palabra de Dios. Hermanos, vemos también en los medios de entretenimiento, y quizás la música sea el número uno aquí, a través de todo esto se glorifica el pecado, se glorifica la inmoralidad, se glorifica la violencia, se glorifica la blasfemia, todas estas cosas. Y si fuera poco, vemos también algunos que se llaman cristianos que quieren ser espirituales sin obediencia y integridad. Hermanos, hablan de fe la gente fácilmente, hablan de Dios fácilmente, pero no hay arrepentimiento, no hay verdaderamente obediencia a Dios. El hombre quiere decidir, y ese es el punto, el hombre quiere decidir por sí mismo qué es la verdad, qué es lo que es bueno, cómo es que debemos de vivir. So when the world normalizes sin, integrity becomes rebellion. Cuando la gente quiere ya normalizar el pecado, la integridad es como una rebelión. En tercer lugar, vemos que la integridad provoca oposición. So, integrity always exposes darkness. And darkness reacts against God's will, and sometimes violently. Los funcionarios aquellos, babilonios, empezaron a odiar tremendamente a estos tres jóvenes de integridad. Miren lo que ellos dijeron, en palabras breves, dijeron, estos varones no adoran tus dioses, le dijeron al rey. Ya ustedes ven que nunca viene un Dios solo, sino los dioses en plural. Hermanos, hay una realidad que nunca falta en estas batallas espirituales.
Y es que la luz siempre incomoda a quienes aman o están en las tinieblas, definitivamente. No porque los creyentes sean superhéroes espirituales o mejores que todo el mundo, sino porque una vida íntegra, de alguna manera, pone al descubierto la inconsistencia misma del pecado. Así que la simple presencia de alguien, de un creyente, de una mujer, un hombre de Dios, que obedece, que es íntegro, ya eso de por sí confronta la conciencia de quienes viven en rebeldía contra Dios. Ahora, la integridad declara también fe radical. El que es íntegro tiene una fe firme. So faith is most visible when obedience is most costly. La respuesta de ellos, ustedes ven la respuesta de estos muchachos, fue extraordinario. Hermanos, yo creo que es una de las declaraciones más valientes y extraordinarias de las Escrituras. ¿Qué fue lo que dijeron estos jóvenes? Pueden decirlo conmigo, hermanos. Dijeron, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y si no, sepa que no serviremos a tus dioses. Amén, hermano. Wow. Aquí encontramos una diferencia enorme entre la fe verdadera y esa fe conveniente, o esta fe, ¿cómo pudiéramos decir eso? Utilitaria. La gente lo confunde. O sea, ellos no obedecían, estos muchachos no obedecían por conseguir un milagro ante esa situación de ser lanzados al fuego. Ellos obedecieron a Dios porque sabían que Dios era digno de toda obediencia. Eso es distinto. Observe que ellos no dijeron, Señor, si tú me salvas del fuego, yo te voy a servir. A veces la gente oran así, que ven en el problema, en el apuro. No, Señor, tú me ayudas con este problema, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a hacer esto, yo voy a hacerlo, yo voy a dar mi diezmo, yo voy a hacer esto. Ellos no dijeron eso. No tenían que hacerlo, porque ya ellos eran fieles a Dios. Ellos más bien dijeron todo lo contrario. Aunque no nos libres, seguiremos siendo fieles y obedientes a ti. Hermanos, esa es la esencia de la verdadera adoración. Adoramos a Dios por lo que Él es, no por lo que Él nos da a nosotros. Y este es el tipo de fe que la iglesia moderna en muchas partes, en muchos lugares, ha perdido. Una fe que obedece a Dios, una fe que sigue la palabra de Dios, aunque Dios no conceda lo que esperamos. Todo lo contrario al Evangelio de Prosperidad, ¿verdad? Todo lo contrario al Evangelio de Prosperidad. Entonces vemos, hermanos, que la integridad produce justicia. Yes. Integrity aligns your life with God's standards, not the crowd's expectations. Sadrach, Mesach y Abednego. Estos muchachos resistieron la presión cultural o grupal, porque su justicia estaba basada en la palabra de Dios. Y esa es la clase de fe en la justicia y la voluntad de Dios que hizo que Job hiciera la siguiente declaración. ¿Recuerdan esta declaración de Job? Tremenda, hermanos. Muy parecida a la de estos jóvenes. Allí está la verdadera integridad. Aunque Él me matara, ¿cómo dice, hermano? En Él esperaré, ¿lo quiere decir conmigo? Aunque Él me matare, en Él esperaré. Hermanos, la integridad no depende de resultados, depende de convicciones. Necesitamos hombres y mujeres hoy en la iglesia de Cristo con convicciones. La integridad recibe recompensa divina. No piense que Dios no ve las cosas. Sí, hermanos, God may not keep you out of the fire, but He will meet you in the fire. Quizás Dios no evite que entres en el fuego, en el horno ardiendo, pero una cosa sí puedo decirte, estará contigo dentro del fuego.
Nabucodonosor hizo una cosa extraordinaria, porque dice la Biblia, como para que quede el testimonio, que calentó aquel fuego. ¿Cuántas veces dice la Biblia que lo calentó? 7 veces más. Imagínense usted. O sea, esa es la cantidad de leña, 7 veces más, para que aquello de verdad esté y termine rápido. Miren, metieron a esos 3 jóvenes atados, amarrados, allí en el fuego. Y al mirar el rey Nabucodonosor, dice la Biblia que se espantó. ¿Saben por qué se espantó? Corrió apresuradamente y le dijo a su gente: ¿ustedes no echaron a 3 varones ahí atados dentro del fuego? Y dijeron: sí, es verdad. Usted seguro que le dijeron: usted lo vio, usted estaba aquí. Fueron 3. Entonces él les responde a ellos: pero veo 4 varones sueltos. Y después dice: y el cuarto es semejante a hijo de los dioses. Hermanos, ahí estaba la presencia de Cristo en medio de ellos. Dios no evitó el horno. No lo evitó. Caminó con ellos en medio del fuego. Hermanos, muchas veces nosotros logramos a Dios para que Dios quite el horno. ¿Sí o no? A veces le pedimos: Señor, quita esta tragedia, quíteme este problema. Sin embargo, lo que Dios quiere en su sabiduría, en su soberanía, es caminar con nosotros en medio de esa prueba, porque Él sabe que es la única manera que vamos a crecer y vamos a madurar y vamos a glorificarle a Él, pase lo que pase, y tendremos un testimonio. Su presencia vale más, hermanos, que una vida libre de pruebas. No se le olvide eso, porque es allí donde conocemos su fidelidad de una manera que nunca hubiéramos conocido en la comodidad. Hermanos, la palabra misma de Dios nos promete diciendo, tienes que decirlo conmigo, querido hermano, ¿qué dice la palabra? Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Cuando pases por el fuego, querido hermano y amigo, no te quemará, pero no dice que evitará el fuego. Cuando pases por el fuego. Entonces, hermanos, la integridad no garantiza la ausencia del fuego, ¿no? Quisiéramos, pero no es así. Lo que garantiza es la presencia de Dios. Finalmente, amados, y más breve aún, la integridad de alguna manera Dios la va a usar para que impactemos a otros, porque el testimonio no es en vano. So integrity speaks louder than position or power. Siempre la integridad hablará más alto que cualquier posición de poder. Miren, después de este milagro, nos dice la palabra que Daniel, en el capítulo 3, nos dice Daniel capítulo 3, que Nabucodonosor, el rey, siendo un rey pagano, bendijo al Dios de estos muchachos. No dijo que era su Dios, sino el Dios de ellos, pero lo bendijo, lo reconoció, como dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, porque envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Tremenda declaración, queridos hermanos. ¿Saben por qué? Porque la integridad siempre va a producir un testimonio. La integridad va de alguna manera a producir alguna influencia, algún respeto, alguna honra y hasta alguna transformación. Y saben, el mayor impacto de la vida íntegra no siempre consiste en cambiar algo en la cultura, sino en dar un testimonio que es imposible de ignorar delante de los incrédulos. Dios usa a veces, hermanos, hasta la fidelidad silenciosa de sus hijos, porque estos muchachos no hablaron prácticamente, para hacer visible su gloria delante de aquellos que no creen. Amados, permítanme concluir.
Integrity is costly, right? But compromise is deadly. Sí, cuesta a veces la integridad. Pero no tenerla es muerte espiritual. La pregunta no es si algún día usted y yo vamos a enfrentar algún horno de fuego. Yo estoy seguro que sí. Lo garantizo. Porque hay que estar vivo, ¿no? Para tener problemas en el mundo. Como me dijo una vez un diácono, pastor, para morirse nada más que hay que estar vivo. Ya, sí, tienes razón. Pero también para tener problemas hay que estar en este mundo. La pregunta es si ya usted ha resuelto en su corazón que Cristo vale más que todas las comodidades, que toda la reputación, que tu propia vida. Y si no lo has resuelto, hágalo ahora, hermano. Que Cristo, usted al salir de aquí, Cristo valga más que toda otra cosa en su vida. Que usted salga de aquí comprometido a obedecer a Cristo, a servir a Cristo, a amar a Cristo, porque para Él sea toda la gloria y toda la honra. La integridad comienza mucho antes del horno, pero es en el horno donde todos descubren si esa integridad es verdadera. Hermanos, que el mismo Dios que sostuvo a Sadrach, Mesach y Abednego siga caminando hoy con nosotros, con todos aquellos, y seguirá caminando con aquellos que deciden permanecerle fiel hasta el final. Que el Señor les bendiga a todos.